después de que las circunstancias adversas te muevan muchísimo internamente. Porque las circunstancias siempre, de repente uno las ve afuera, pero las circunstancias se viven en dos planos. Se viven afuera y se viven en el mundo interno. Hola, estamos acá de vuelta y voy a responder una nueva pregunta que fue recibida sobre el tema de la similitud del huracán, y de todo esto ha generado polémica. Entonces, voy a ir sobre la marcha respondiendo algunas cosas. En principio, la pregunta fue... me la hace una persona que me expresa que siempre las circunstancias fuertes de su vida le han destrozado, han sido caóticas para él, y que de alguna forma se siente roto, siente que toda la vida ha sido una constante destrucción, una constante sensación de ir rompiéndose poco a poco. Entonces, fíjate, eso me hace pensar que ha sido así por la estructura emocional que tiene la persona en sí. Cuando la persona es muy rígida, pues sencillamente es difícil superar las adversidades o afrontar las adversidades. ¿Por qué? Porque cuando una persona es rígida, es como que si tuviese plantado en un cuadrado de visión, y no te permite ver las otras posibilidades. Inclusive tampoco te permite ver los otros puntos de vista. Entonces, fíjate bien. Me encantan hacer similitudes, a ver si se puede comprender un poquito mejor. Imagínate otra vez con el tema del huracán. Imagínate que va pasando el huracán con su efecto devastador y hay un árbol extremadamente fuerte, extremadamente grueso, bien plantado, con unas raíces enormes, súper frondoso, muy fuerte. Un árbol que tiene muchísimos años allí y que ha soportado cualquier cantidad de adversidades del tiempo a través de, 200 años. O 100 años, ponle. Y también hay unos musgos, una región que tiene muchos musgos. Y bueno, ok, el huracán va pasando. ¿Qué crees tú que va a soportar bien el paso del huracán? ¿El árbol súper fuerte o los musgos? Pues yo te puedo decir que el árbol, casi todo el mundo responde que el árbol aguanta el paso del huracán, la fuerza destructora. Entonces resulta ser de que yo te puedo decir que no. Quien va a soportar y va a superar el paso del huracán, el efecto devastador, es el musgo. ¿Por qué? Porque el árbol muy fuerte y muy rígido se parte, se rompe en 1000 pedazos. Cuando la presión del viento con su fuerza pase por encima de él, lo va a partir. ¿Por qué? Porque es muy rígido. Pero en cambio el musgo va a quedar todo aplastado, queda en el lodo, tal y qué sé yo, pero por su flexibilidad con el tiempo, con el viento, pues sencillamente a los días que pasó el huracán, el musguito que estaba tirado contra el fango va a volver a ponerse vertical, va a volver a levantarse y va a volver a espigar y va a volver a estar bien, se va a regenerar, se va a restaurar. Entonces, ¿qué sucede? Quería contar esto para expresarte, amigo, que la flexibilidad emocional con la que podamos ver las cosas es determinante para que puedas subsistir, para que puedas superar, para que puedas estar bien sin romperte
después de que las circunstancias adversas te muevan muchísimo internamente. Porque las circunstancias siempre, de repente uno las ve afuera, pero las circunstancias se viven en dos planos. Se viven afuera y se viven en el mundo interno. Afuera son las circunstancias en sí con multitud de variables y de posibilidades, pero adentro, en tu mundo interno, lo vives de una manera muy individual, porque eso depende de cómo es tu estructura emocional, de cómo es tu escala de valores. Pero muy importante es el tema de la flexibilidad emocional, la flexibilidad para reinventarte, la flexibilidad para redescubrir múltiples oportunidades y múltiples posibilidades. Yo te recomiendo algo que yo he puesto de práctica en mi vida. Por ejemplo, constantemente yo me planteo un proyecto, estudio la viabilidad del proyecto, no sé qué. Después que aparentemente todo está bien, yo tengo que saber que vivimos en un mundo de probabilidades. Y en este mundo de probabilidades, donde todo es un constante movimiento, estamos sometidos a un constante cambio. Como todas las realidades son cambiantes, y en este momento puntual más que nunca nos enfrentamos a unos cambios nunca antes planteados, entonces resulta ser de que uno debe ser muy planificado, trabajar con objetivos a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, y debe además tener una flexibilidad muy grande, enmarcada en una estructura, por supuesto, pero con una flexibilidad como para trabajar y tener en la retaguardia plan A, plan B, plan C, plan D, plan ¿sabes? Distintos planes. Si no me funciona el plan A, pues voy al B. Si no me funciona el B, busco el C. Y si no me funciona el C, busco el D. Pero resulta ser que yo tengo que buscar diversas posibilidades, que son diversos caminos para llegar a un mismo punto, porque yo debo mantener el norte enfocado en el objetivo, en la meta que yo me he trazado. Entonces, en este momento, ¿cuál es la meta? El bienestar. El bienestar, el poder superar todas estas circunstancias que estamos viviendo, porque es aparentemente una circunstancia que es la de la pandemia por el coronavirus, pero eso se abre un abanico enorme de multifactores, es multifactorial con respecto a pues a las consecuencias que estamos viviendo, y que las consecuencias van a ser mucho peores en función de la realidad individual, porque la realidad individual, las circunstancias, la vida de cada quien va a verse, las circunstancias van a incidir sobre la vida de cada quien, de tal manera que esa vida, si estaba muy mal antes del coronavirus, antes de la pandemia, pues ahora se ve mucho peor. Pero fíjense bien, detrás de cada circunstancia, cuando tocas el suelo, aparentemente, el suelo te da firmeza. Puedes creer, mira, estoy contra el suelo, que fue una expresión que me llamó la atención de la persona que escribió exponiendo su inquietud. Estás contra el suelo. Bueno, del suelo no vas a pasar. Recuéstate un momento, toma fuerza, levántate y sigue caminando, sigue adelante, fortalécete en el amor, fortalécete en la estructura. Fíjate, el musgo del que te hablo tiene una estructura espectacularmente, una trama espectacular que aunque tú lo quieras romper, no se rompe, pero es una estructura flexible, como los edificios antisísmicos, por ejemplo. Los edificios antisísmicos no se caen porque su movimiento le permite, su flexibilidad le permite ir moviéndose en función de las sacudidas de la tierra. Entonces no se caen. ¿Cuáles edificios se caen? Los de estructura de concreto armado rígidos, los de estructura rígida. Entonces, respondiendo a tu inquietud, amigo,
Flexibilidad emocional es la clave para superar todas las crisis. Tener un grado de apertura para reinventarte cuando te toque salir de la zona de confort, de imprevisto. Crécete, como lo decía respondiendo a la duda anterior de las otras personas, crécete hasta que seas mayor que la circunstancia. Aquí en Venezuela hay un dicho llanero que dice así: el llanero es del tamaño del compromiso que se le presenta. Bueno, vamos a llevarlo, no tienes que ser llanero. El ser humano tiene que ser del tamaño o más del compromiso o de la adversidad que se le presenta. Cuando tengas un obstáculo en el camino, no te quedes pequeñito mirando el obstáculo enorme. Mira el obstáculo, analízalo, mira su naturaleza, tócalo, acércate a él, mira la magnitud que representa y súbete, trépalo para que lo saltes, bordéalo, cava un túnel y pasa del otro lado, pero tienes que pasar, tienes que salir adelante con muchísima comprensión de lo que está pasando, con muchísimo amor de lo que está pasando, para que siempre mires el huracán, el obstáculo, el terremoto, las sacudidas, todo lo mires desde el aprendizaje. Porque recuérdate, y me despido con esta idea, recuérdate que el dolor que nos generan las circunstancias nos permite aprender muchísimas cosas, porque es cuando por fin dejamos de estar embriagados en el mundo de las formas mirando hacia afuera. El dolor te permite, es como un frenazo que te permite por fin mirar hacia adentro, mirar hacia ti, recordarte que tú existes y que debes entenderte, comprenderte. Debes mirar hacia adentro y allí empiezas a encontrar muchísimas respuestas a preguntas que habían quedado en el aire hace muchísimo tiempo y que evadías respondértelas. Es importante que te mires a ti. Así como miras al mundo, mírate a ti, comparte contigo, comparte con tu yo interno, como compartirías con una persona que amas mucho. Porque el amor, para darlo, debe existir primero en ti. Nadie da lo que no tiene. Entonces, mírate con amor, empieza a amarte para que tu vida sea mejor. Abrazos. Cualquier duda, por favor, háganmela llegar, que siempre voy a estar aquí para responderles. Recuerden darle clic al canal si les parece y si les gusta, por supuesto, compártanlo y háganme llegar todas sus preguntas, que estoy acá a vuestra completa disposición. Un abrazo.